Bueno, yo voy a empezar explicando un poco rápidamente de qué cosas voy a hablar y de qué cosas no voy a hablar, ¿no? Como más o menos habréis podido deducir de las palabras de Juan, este libro, esta charla se apalabró ya hace un tiempo, cuando salió el libro, que fue más o menos en mayo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que en principio iba a hablar exclusivamente del libro de Jean-Yves. Y luego después fui viendo que la temática convenía irla ampliando, primero a las tesis del grupo Negación en general, más allá de este texto concreto, y después a lo que es la ultraizquierda francesa del periodo 1968-1974 en conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, me pido disculpas a Jean-Yves por no hablar tanto de su libro como del contexto en el que surgió, y vamos a entrar en materia, ¿no? Lo primero que quiero aclarar es que voy a utilizar el término este de ultraizquierda de una manera bastante restringida, ¿no? Para referirme exclusivamente a Invariance, a Negation, Le Voyou, Intervención Comuniste y Le Mouvement Communiste, ¿no? Que eran los grupos existentes, que yo sepa, en ese periodo, ¿no? Después hubo otros, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Y a esto me gustaría añadir que, sin embargo, la postilla de que, igual que la mayoría de las personas que han tocado el tema este de la ultraizquierda francesa, me parece importante señalar que la Internacional Situacionista influyó mucho sobre todos estos grupos, y podríamos decir que en cierto modo tuvo un pie dentro y otro fuera, ¿no?, de lo que fue la ultraizquierda. Por otra parte, como aquí de lo que se trata es de hacer una exposición muy amplia de las tesis de la ultraizquierda, tampoco voy a detenerme en hacer críticas de esas tesis, ¿no? Lo cual no quiere decir que no piense que esas tesis no son criticables o que sean de una rabiosa actualidad sin matices, ¿no? Es bastante obvio, o debería de serlo, que una teoría que tiene ya medio siglo a sus espaldas no puede seguir siendo actual, aunque resista bastante bien la comparación con otras más antiguas, como podrían ser el consejismo o el bordiguismo, que siguen circulando y que reivindican todavía su vigencia, quizás porque ya se han convertido en poco más que unos clásicos intemporales. En este sentido, el nombre que eligió el grupo al que perteneció Jean-Yves me parece todo un acierto, porque la verdad es que la ultraizquierda fue una negación y una superación del legado de las izquierdas comunistas supervivientes del periodo 1917-1923. Y en un sentido más amplio, la expresión teórica del final de toda una etapa histórica de desarrollo del capitalismo. Hasta hace poco más de una década, ni siquiera en Francia, creo yo, había demasiada gente que fuera consciente de la existencia o de la relevancia de la ultraizquierda. A pesar de lo cual, podemos estar bastante seguros de que en su día no pasó desapercibida. Sí que eran conocidos Gilles Dauvé y Jacques Camat por razones fundamentalmente, yo diría, que ajenas a su trayectoria en la ultraizquierda. Pero bueno, esto es algo que si después no queréis que lo hablemos un poco, lo analizamos, lo podemos hacer. Y en cualquier caso, menos gente todavía habría podido imaginar que los textos de estos grupos habían contribuido a una, entre comillas, ruptura en la teoría revolucionaria, como dice el título de la antología en la que fueron reeditados en 2003 y a través de la cual, pues tanto yo como los compañeros de Lazo supieron de la existencia del texto de Jean-Yves, por ejemplo. La ultraizquierda francesa empezó a ser un poco más conocida cuando, debido a la crisis del 2008, apareció en el plano internacional una llamada corriente comunizadora, que es ya bastante delimitada de sus precursores de los años 70, y la aparición de esta corriente también es lo que explica que ahora vea a la luz un texto como Teoría Revolucionaria y Ciclos Históricos. A estas alturas debería ser un lugar común decir que todo gran paso adelante del movimiento real
permite ver con ojos nuevos tanto el presente como el pasado. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que todo periodo de reanudación revolucionaria, por breve que sea, se caracteriza por el dominio del presente sobre el pasado, incluido en el ámbito de la producción teórica. Parece bastante menos conocido, por otra parte, que esos periodos también suscitan siempre un vigoroso retorno de lo reprimido, es decir, la resurrección de los mejores momentos del ciclo revolucionario inmediatamente anterior y el consiguiente retorno a la actualidad de sus herederos, que suelen creer que van a poder bañarse 2 veces en el mismo río y que esta vez va a ser la buena. Si además, como hasta ahora ha sido la regla, esa reanudación se estanca o se salda con una derrota, ese retorno de lo reprimido tenderá a hacer el lamentable papel de la tradición de las generaciones muertas que oprime el cerebro de los vivos, de la que habló Marx al comienzo del 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Y efectivamente, aunque aquí no vamos a incidir en ello, pese a sus contribuciones pasadas y a los esfuerzos que hicieron por actualizarse después del año 68, ni los representantes de la nueva ideología autónoma, ni los herederos de las izquierdas comunistas del periodo 1917-1923 dejaron de confirmar esa regla y se emplearon a fondo contra todas las inquietantes novedades suscitadas por la reanudación revolucionaria del 68 y abanderadas precisamente por la ultraizquierda. Entonces, vamos con la primera ruptura de la ultraizquierda, que fue la ruptura con el consejismo y con el bordeguismo. Si tuviéramos que dar por bueno el relato alternativo dominante acerca de las luchas autónomas de los años 60 y 70, podríamos llegar a la conclusión de que la supuesta ruptura en la que se inscribe la ultraizquierda francesa sencillamente no existe, o que representa como mucho un episodio más en la ruptura con el viejo movimiento obrero socialdemócrata o leninista, que desde mediados de la década de 1920 venía teorizando la corriente consejista germano-holandesa. Ahora, claro, para quienes no conozcan el término, que el consejismo, a lo que nos referimos es a todo un área de grupos y personalidades en realidad muy diversa, pero que tienen como un denominador achacar el fracaso de la Revolución Rusa u otros de la misma época a la toma del poder por una vanguardia, en este caso el partido bolchevique, en el lugar de dejarlo en manos de organismos autónomos de masas del tipo de los consejos o soviets. Aun cuando no carezca completamente de fundamento, esta imagen armoniosa de una especie de proceso de radicalización ininterrumpido tiene el gran inconveniente de invisibilizar la confrontación que protagonizaron grupos como Negation y otros en Francia, no solo con esta corriente de la que acabo de hablar, sino también con la otra gran tradición de izquierda comunista superviviente, el bordeguismo, que a partir del año 68 experimentó un cierto renacimiento gracias a Jacques Camat y a la revista Invariance y a la labor de algunas otras agrupaciones más ortodoxas. Las características principales del bordeguismo las podríamos resumir, por un lado, en la defensa de un programa comunista supuestamente invariante desde 1848 y la constitución del proletariado en partido como órgano principal de la revolución. De ahí que mucha gente lo identifique como una variante del leninismo. Por otro lado, el otro rasgo característico del bordeguismo es la insistencia en el contenido de la revolución comunista por encima de sus formas, como abolición del trabajo asalariado, de la mercancía y del valor. Este relato alternativo que he mencionado antes, además, casi siempre trivializa la magnitud del cambio de época que supuso el 68, que queda reducido a una especie de retorno genérico de la revolución
o, en el mejor de los casos, a un segundo asalto proletario contra la sociedad de clases, de los que se expurga el contenido crítico esencial, a saber, que la vuelta del proletariado al primer plano de la historia coincidió con la crisis mortal de su afirmación y el eclipse definitivo de todo monopolio obrero de la revolución. Desde mediados de los años 50, en Estados Unidos, algunas minorías radicales, como el grupo Correspondents de Detroit, y más tarde un exmiembro de este grupo llamado James Boggs, ya habían concluido que el problema de la clase obrera estadounidense no residía ni en su falta de conciencia ni en su supuesta integración a través del consumo, sino en que el modo de producción capitalista había entrado en una etapa cualitativamente nueva. Por aquellas fechas, la industria automovilística de ese país había comenzado a recurrir masivamente a la automatización para socavar la capacidad de los trabajadores de hacer frente a la aceleración de los ritmos de trabajo y las cadencias. Y de esta manera, además de reducir plantillas y moderar drásticamente la vocación huelguística de los obreros que seguían empleados, también acabó con la absorción de mano de obra urbana negra y puso simultáneamente las bases para la creación de una clase de parados permanentes que en pocos años iba a transformar la cuestión negra en un polvorín. En La Revolución Americana, libro escrito en 1963 por el exmiembro de Correspondents James Boggs, este afirmó lo siguiente, y cito: «Los trabajadores mejor organizados del país, la especie en vías de extinción de los obreros productivos, han aprendido que, de cara a las acciones que emprendan o puedan emprender a partir de ahora, necesitarán la ayuda de otras fuerzas». Pero Boggs no se detuvo ahí. También indicó quiénes iban a ser exactamente esas otras fuerzas y qué aportaciones iban a hacer al proceso revolucionario de la época. Afirmó que la erupción de los proletarios excluidos, cito, planteará conceptos radicales situados más allá de la imaginación de todos nosotros, y añadió que estos conceptos radicales no pueden surgir del movimiento obrero organizado. Y al mismo tiempo subrayó que no había que hacerse ilusiones de que fuese a ser fácil lograr la unidad entre estos marginales y quienes todavía estaban dentro del sistema porque trabajaban. Estas tesis no pasaron desapercibidas y seguramente contribuyeron a que grupos como Negation, Invariance o Le Mouvement Communiste, que citan el libro de Boggs en algunos de sus textos, vieran en el 68 menos el pistoletazo de salida de una nueva época revolucionaria que el final de un largo ciclo contrarrevolucionario a manos de la propia contrarrevolución que había comenzado a socavar sus propias bases. La ultraizquierda, en cambio, apenas tuvo tiempo de poner sobre el tapete los anacronismos y las insuficiencias de sus mayores antes de desaparecer, dejando tras de sí poco más que un puñado de textos llenos de afirmaciones aparentemente extravagantes en los que equiparaban a las organizaciones revolucionarias con negocios de protección mafiosos, el término inglés que utilizaban era rackets, y calificaban a la política y el militantismo como actividades contrarrevolucionarias. La experiencia concreta a la que respondían esas extravagancias no fue otra que la crisis del consejismo, que Negation, por ejemplo, había vivido de primera mano como integrante de la red de la principal agrupación consejista francesa, Informations et Correspondance Ouvrières, ICO. A raíz del 68, ICO había pasado de tener una veintena de miembros a tener varios cientos repartidos en todo el país. Muchos de ellos, sin embargo, no tardaron en expresar una insatisfacción cada vez mayor con la ideología consejista y autogestionaria en boga en esos años, en los que las huelgas salvajes se multiplicaron sin que los trabajadores mostrasen la menor tendencia a hacerse cargo de la gestión de la producción. Las cosas se precipitaron cuando a principios de los años 70 empezaron a proliferar en Estados Unidos artículos periodísticos y estudios sociológicos en torno a una revuelta contra el trabajo
que alcanzaba proporciones epidémicas entre las nuevas generaciones obreras. Negation señaló de inmediato que esas luchas, lejos de augurar el surgimiento de un nuevo movimiento obrero, anunciaban más bien el final de este. Negación y la ultraizquierda consideraron el rechazo del trabajo, los disturbios y las huelgas salvajes como los indicios de una posible destrucción inmediata e inminente de las relaciones de producción capitalistas, que bautizaron como la autonegación del proletariado. Sin embargo, la existencia de huelgas salvajes, a veces sin reivindicaciones, y de disturbios protagonizados por proletarios marginados, planteaba el problema concreto de los límites de la revuelta post-68ista, que se extendía cada vez más al ámbito extralaboral, pero sin comprometer la reproducción del sistema. En cualquier caso, ante el retorno de la crisis a finales de 1973, el cacareado poder de las organizaciones informales de base, con el que venían especulando consejistas y autónomos, pareció sumarse de un día para otro, y las prácticas asociadas al rechazo del trabajo también se interrumpieron bruscamente a la vez que se producía un repliegue generalizado hacia la seguridad en el empleo y el mantenimiento de los niveles salariales existentes. A partir de 1964 se hizo evidente que había una reestructuración capitalista en marcha, que se plasmó, por un lado, en el ataque contra la clase trabajadora de las grandes fábricas, mediante la descentralización y la reorganización de los procesos de trabajo, los despidos masivos, las jubilaciones anticipadas y el traslado de la gran parte de la producción hacia países emergentes, y, por otro lado, la difusión de la marginación, la precariedad, el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad. Todo ello muy de actualidad, por desgracia. Ante semejante vuelco, la teoría de la autonegación del proletariado dejó de ser defendible y entró rápidamente en crisis a su vez, lo que provocó la desaparición fulminante de los grupos de ultraizquierda o, como en el caso de Invariants, un giro 280 grados en sus posiciones. Paradójicamente, sin embargo, a la vez que la ultraizquierda era borrada del mapa, la crisis de 1973, que resultó fatal tanto para la ultraizquierda como para el neoleninismo 68ista, favoreció un cierto reagrupamiento y vuelta a la actualidad de lo que podríamos llamar la neoizquierda comunista, por un lado, y del movimiento autónomo consejista, por otro. Y también facilitó una renovación de la izquierda oficial, sobre todo de la socialdemocracia, que podríamos decir que tonteó con la autogestión y adoptó muchos lemas 68istas, como cambiar la vida, y a la vez que los partidos comunistas empezaban a entrar irreversiblemente en declive. Bueno, pues hasta aquí llega la primera ruptura. Vamos con la segunda. Mira, la segunda es una nueva periodización del desarrollo capitalista, dominación formal y dominación real del capital. Desde mediados de los años 30 y a lo largo de todo el periodo de boom económico de posguerra hasta llegar al 68, la teoría marxista de las crisis y hasta la simple consideración del capitalismo en términos de valor que se valoriza a sí mismo estuvieron casi completamente ausentes del debate entre las minorías radicales que entonces existían. Este debate estaba centrado de manera casi exclusiva en las nuevas formas de organización subterránea e informal de los trabajadores y la lucha contra la burocracia sindical y política de las organizaciones obreras. No faltaron teóricos como Castoriadis, de Socialismo Barbarie, que trataron de demostrar que el capitalismo había superado sus crisis de una vez por todas, y otros, como los situacionistas, siguiendo los pasos de Lukács, consideraron que la crítica de la economía política se reducía a la denuncia de la omnipresencia del fetichismo de la mercancía en la sociedad capitalista, pero sin llegar a abordar las claves de la transformación de las relaciones de clase entre capital y trabajo tras la posguerra. A partir del 68 y del otoño caliente italiano de 1969, sin embargo, el retorno masivo de las luchas obreras y las nuevas características de estas obligaron a profundizar en el estudio de las teorías de la crisis.
Además, a fin de poder comprender adecuadamente esas nuevas luchas que ahora no solo estallaban en las fábricas, sino también fuera de ellas, se había vuelto urgente analizar el desarrollo capitalista como un todo. La época en la que había bastado con estudiar a la clase trabajadora desde la óptica inmediatista del proceso de producción inmediato, como habían hecho durante años grupos como Socialismo Barbarie, había tocado a su fin. Jacques Camat y la revista Invariants desempeñaron un papel de primer orden en este sentido, al establecer una nueva periodización de la historia del desarrollo capitalista que fue adoptada por la práctica totalidad de los grupos de ultraizquierda de la época, la distinción entre la dominación formal y la dominación real del capital. Veamos de qué se trata. La principal característica de la dominación formal es que el proceso de valorización del capital no domina totalmente el proceso de producción inmediato ni lo ha configurado aún en función de sus propias necesidades. Eso significa que el elemento central del proceso de producción es el capital variable, la fuerza de trabajo, y también que es posible concebir un proceso de emancipación basado en que los trabajadores arrebaten a los capitalistas la propiedad y la gestión de la producción existente. Esta situación se corresponde al mismo tiempo con el predominio de la extracción de plusvalor absoluto, es decir, la prolongación de la jornada de trabajo y su intensificación por medios externos al proceso de trabajo propiamente dicho, todo ello acompañado de unos salarios tan bajos como sea posible. La dominación formal va acompañada por la subsistencia de modos de producción precapitalistas como la pequeña producción mercantil y la agricultura semifeudal, y por tanto por la existencia de clases como la pequeña burguesía y los terratenientes con los que la burguesía capitalista se ve obligada a compartir su dominio. Por tanto, determinados elementos del proceso de valorización, como una parte de las mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo, escapan al ámbito de su influencia directa. Otra característica de la dominación formal, que es consecuencia de todo lo anterior, es la autonomía del proletariado y de sus organizaciones. El corolario natural de todos estos rasgos es que la revolución se concibe como una lucha del trabajo contra el capital, como la afirmación de la clase del trabajo y su transformación en clase dominante. Según Negation y el resto de la ultraizquierda francesa, la actividad histórica del proletariado era inseparable del grado de desarrollo del capital. Si en 1848, por ejemplo, el objetivo del proletariado parisino fue organizarse como partido virtual y secreto para imponer la república al gobierno provisional y luego defenderse del contraataque de la burguesía, en la Comuna de 1871 el objetivo había pasado a ser la destrucción del aparato del Estado y la organización simultánea de la democracia directa como instrumento de concertación con las demás capas populares. En ninguno de los dos casos, sin embargo, se intentó paralizar la producción de valor o ejercer el poder desde los centros donde ésta tenía lugar. Todo giraba, tanto en el caso del anarquismo como en el del marxismo, en torno a la cuestión de la dominación política, el derrocamiento del poder político existente, ya fuese para abolirlo o para reemplazarlo por otro. Entre 1890 y 1945, al forzar al capital a aumentar la productividad de trabajo y satisfacer así las reivindicaciones de aumentos salariales y de reducción de la jornada laboral, el movimiento obrero fue el aliado objetivo del capital en la transición a la dominación real. Lo que caracteriza a la dominación real es la completa absorción del proceso de trabajo por el proceso de valorización del capital y la consiguiente reducción de la fuerza de trabajo a una forma cada vez más abstracta en la que lo único que cuenta es su capacidad de ser consumida productivamente a lo largo de la jornada laboral para extraer de ella el máximo plusvalor. El elemento central del proceso de producción inmediato ya no es el capital variable, sino que pasa a ser el capital fijo, que incorpora cada vez más el saber técnico y la destreza del obrero al sistema de la maquinaria. Pasamos así de la extracción predominante de plusvalor absoluto al predominio de la extracción de plusvalor relativo. La relación cada vez más abstracta del trabajador con el proceso de trabajo, cuyo contenido concreto le es indiferente,
hace que no vean él más que un proceso de valorización del que depende su subsistencia. Podríamos decir que ya no hay una distinción entre el proceso de valorización y un proceso de trabajo que sería supuestamente rescatable. Y por consiguiente, la conciencia del trabajador en relación con la transformación de su condición solo puede expresarse de forma destructiva y negativa, como una revuelta contra el trabajo mismo. Ya en 1947, el cofundador de la tendencia Johnson Forrest y del futuro grupo Correspondence, C.L.R. James, después de llevar unos 10 años viviendo en Estados Unidos, se dio cuenta de que el salto cualitativo que se había producido en el sistema capitalista iba a trastocar toda la concepción clásica del proceso revolucionario. Y cito: en la actualidad, el proletariado, llegado a una fase superior, ha sacado la conclusión definitiva. Su revuelta ya no se dirige contra la política y el modo de distribución del plusvalor, sino contra la propia producción de valor. Y cierro cita. Esta completa absorción del proceso de trabajo inmediato y de la reproducción de la fuerza de trabajo por el capital supone una, entre comillas, integración de facto de la clase obrera y de sus organizaciones. La otra cara de este proceso es que, a pesar de que el carácter antagónico de la relación capital-trabajo no disminuye en absoluto, la capacidad de afirmación autónoma de los trabajadores entra progresiva e irreversiblemente en crisis. Otra consecuencia de la dominación real es que, además de que bajo ella la lucha de clases se transforma necesariamente en una revuelta tanto contra el trabajo como contra el capital, toda organización que no sea funcional al proceso de valorización al que está sometida toda la vida social queda condenada a desaparecer a corto plazo o a vegetar en los márgenes. Al mismo tiempo y de rebote, la revolución deja de tener un problema de organización como tal. Al igual que la extinción del Estado en la teoría marxista clásica, la abolición del valor no es algo que se pueda organizar, sino simplemente llevarse a término o no. También en esta cuestión, C.L.R. James se aproximó mucho, ya en 1948, a plantear el problema en términos muy semejantes a los que adoptaría después la ultraizquierda francesa. Y cito: ya no queda nada por organizar. Se puede organizar a los trabajadores. Se puede crear una organización especial de trabajadores revolucionarios. Pero una vez que tenemos esas dos cosas, llegamos al final. La organización, tal como la hemos conocido, ha tocado a su fin. La tarea actual es abolir la organización. Igualmente, a medida que la dominación real se consolida y avanza, por ejemplo, al generalizarse la automatización, toda la problemática de un periodo de transición entre capitalismo y comunismo va transformándose. Esta cuestión, antes de que la abordasen Jacques Camat y Negation, ya la había tocado James Boggs en la Revolución Americana, basándose en la labor del grupo Correspondence, diciendo que la automatización de la industria permitía producir y distribuir suficientes bienes y servicios socialmente necesarios para toda la población y que, por tanto, los requisitos para el establecimiento de una sociedad sin clases y sin trabajo estaban ya presentes. Y aquí llegamos al final de la segunda ruptura, señores. Vale, la tercera y última ruptura podríamos llamarla la cuestión de la organización segunda parte, o la cuestión del partido formal versus el partido histórico. La ruptura teórica final, protagonizada por la ultraizquierda francesa, es la que atañe a la cuestión del partido, concretamente a la distinción bordiguista entre partido formal y partido histórico, que se remonta a una carta que Marx escribió a su amigo el poeta Freiligrath, en la que distinguía entre el partido en su sentido efímero y el partido en su amplia acepción histórica, es decir, entre cualquier partido realmente existente
y aquella concatenación de fuerzas y circunstancias que efectivamente logre poner fin al capitalismo. Esto no significa que el bordiguismo haya sido la única tendencia de la izquierda comunista en cultivar la metafísica del partido. C.L. James, por ejemplo, le dedicó mucho espacio en su texto de 1948, Notes on Dialectics, y aunque aquí no podamos dedicarle la atención que merecería, ¿no? Sin llegar a formular esta distinción en términos explícitos, Jacques Camat la recogió en su texto de 1961, Origen y función de la forma partido, que suscitó tal controversia en el seno de la organización bordiguista, el PC-Int Internacional, que su publicación tuvo que ser impuesta por el propio Amadeo Bordiga. De hecho, fue Bordiga quien distinguió expresamente entre partido formal y partido histórico en 1965, en el marco de una polémica interna en la que pretendía marcar distancias con la posición de Camat, saliendo en defensa del partido formal. 4 años más tarde, y ya al margen de la organización bordiguista, Camat vinculó la distinción entre partido formal y partido histórico a la distinción entre dominación formal y dominación real del capital, lo que le llevó a romper con la concepción de Bordiga. Y en efecto, tras señalar que bajo la dominación formal, cito, el proletariado aún tenía que generalizar su existencia, impulsar el desarrollo del capital y, en caso de tomar el poder y constituirse en clase dominante, realizar tareas que fueron asumidas más tarde por el capital, añadió: en la actualidad solo es posible el partido histórico. Todo partido formal no es más que una organización rápidamente reabsorbida en forma de racket. Lo mismo cabe decir de todo grupo, estructurado o no, que crea trabajar para la reconstitución del partido o la creación de los consejos. Esta teoría, según la cual, bajo la dominación real del capital, ya no había lugar para un partido formal, puesto que históricamente este no había tenido otra función que la de constituir una mediación para la afirmación del proletariado dentro de la sociedad capitalista, fue adoptada por la práctica totalidad de la ultraizquierda. Que esa función de mediación la hubiera desempeñado un partido de masas reformista o una presunta vanguardia revolucionaria o incluso una organización ajena a la tradición socialista, no era, en definitiva, más que un indicio del grado y de las particularidades del desarrollo capitalista alcanzado por cada formación social. Y en cualquiera de sus formas, el cometido seguía siendo el mismo: asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas y la existencia continuada del proletariado como categoría del capital. Esta tesis, quizá más que ninguna otra, es la que distingue la ultraizquierda de cualquier modalidad de la izquierda comunista, puesto que bajo la dominación real el proletariado ya no tiene ninguna tarea mediadora que cumplir, ya solo es posible el partido histórico, es decir, el movimiento real de autonegación del proletariado y la producción inmediata del comunismo. A primera vista, podría parecer que estamos ante una postura pura y simplemente antiorganizativa. Lo cierto, sin embargo, es que el rechazo unánime de todo partido formal por parte de Negation, Le Voyou, Intervention Communiste y Le Mouvement Communiste no les condujo a negar de plano toda posibilidad de reagrupamiento de los revolucionarios, sino a redefinir por completo la revolución comunista. Esta quedó especificada como la obra de una clase producida por el capital, o mejor dicho, por sus crisis, que no podía existir dentro de él y que encuentra el material de su actividad, la liquidación histórica del valor, en el proceso mismo de su formación. Es a esta clase a la que la ultraizquierda llama proletariado. Esta redefinición del proletariado y de las condiciones de existencia de un movimiento comunista era inseparable de un inicio de superación inmediata de las categorías capitalistas. Por eso mismo, para la ultraizquierda, en ausencia de todo asalto práctico contra las categorías del valor, cualquier organización, formal o informal, que pretendiera tener un impacto real, se vería reducida a hacer izquierdismo, es decir, a permanecer dentro de esas categorías, como la empresa, el barrio, la escuela, etc. Dicho con otras palabras,
Para la ultraizquierda, con anterioridad al movimiento comunista efectivo, los revolucionarios no existen. Estos son una producción de este, inscrita en el movimiento contradictorio del capital. Así pues, tanto la posibilidad de reagrupamientos como las demás tareas de los comunistas dependían ante todo de establecer con claridad el carácter contrarrevolucionario, revolucionario o de reanudación revolucionaria del periodo en el que estos se encontrasen. En consecuencia, tampoco correspondía a los comunistas decidir la unificación o la aceleración del proceso revolucionario, porque ni una cosa ni la otra eran opciones, sino necesidades impuestas al movimiento cuando éste se viera impulsado a realizar ciertas tareas que solo podía cumplir unificándose o concentrando sus fuerzas. Poco después de verificar que el periodo abierto por el 68 había sido de reanudación revolucionaria, la ultraizquierda se vio obligada a afrontar y precisar sus límites. Si bien se había quebrado el dominio absoluto de la contrarrevolución, la necesidad de comunismo, que es una expresión acuñada por ellos en esa época, no se había generalizado hasta el punto de superar prácticamente sus primeras manifestaciones y permitir abordar la transformación de las relaciones de producción. Este estado de cosas suscitó una importante polémica en el medio ultraizquierdista que enfrentó al Le Mouvement Communiste con todos los demás grupos. Puesto que los vínculos que habían surgido a partir de la reanudación no podían ser inmediatamente prácticos, nada garantizaba que esos reagrupamientos no se quedaran en un puro carácter formal. Ante el estancamiento cada vez más evidente de la reanudación, Le Mouvement Communiste comenzó a reclamar un sistema estable de contactos permanentes entre los distintos grupos ultraizquierdistas, diciendo, por un lado, que, aunque plantear la reconstitución de una organización formal era impensable, y cito, los reagrupamientos circunstanciales ya no bastan, y por otro, apoyando este argumento con la afirmación de que no tomar en consideración, o peor, reprimir o autocensurar la necesidad individual de comunismo sería propio de la contrarrevolución. Intervención Comunista, esforzándose por no caer en una negación abstracta de las posiciones de LMC, respondió como sigue, y cito, el comunismo no es el producto de la actividad de personas que consideran intolerables todas las situaciones en las que el capital las coloca. Si así fuera, se suprimiría la dependencia entre la revolución y el capital. La revolución supondría un ser ajeno a ella y en ese momento la abolición del intercambio sería la estrategia del revolucionario y no un producto del propio capital. La superación de la necesidad individual no es la inserción en una práctica colectiva cualquiera, sino en el proceso de formación del proletariado, lo que la convierte en una necesidad real de comunismo, y al inscribirla no en una práctica colectiva, lo que resulta demasiado vago, sino en una clase, suprime cualquier problemática electiva que pudiera estar ligada a esa necesidad individual. Y efectivamente, al pretender reemplazar el apremio práctico de la crisis de las relaciones de clase y el proceso histórico de formación del proletariado por una idealización de la necesidad personal de comunismo, el reforzamiento de lazos y el trabajo en común, las posiciones del Mouvement Communiste no hacían más que reafirmar el comunismo programático bajo nuevos ropajes. El Le Boyou respondió al Mouvement Communiste de una manera un poco más concisa y a la vez más contundente, diciendo: pretendéis actualizar el partido formal basando su existencia no ya en la política, sino en la necesidad, entre paréntesis, humana. Y bueno, pues aquí concluye esta breve introducción a la ultraizquierda francesa de esa época, de años 1968-1974. A lo largo de ella, además de mostrar las raíces históricas y las fuentes de inspiración concretas de esta corriente, he intentado desmentir un poco algunas de las falacias con las que habitualmente se aborda la crítica de la teoría de la comunicación, particularmente en lo que se refiere a su supuesta fobia antiorganizativa, su sesgo modernista y su presunto carácter pequeño burgués. En cualquier caso, como espero que haya podido apreciarse,
el denominador común de las rupturas protagonizadas por la ultraizquierda no fue otro que una constante historización de la trayectoria del movimiento comunista, partiendo del presente que le había tocado vivir a ella y sometiendo a escrutinio crítico todo su arsenal teórico y vinculándolo siempre al desarrollo capitalista correspondiente. Gracias.